Bueno, buenas noches, bienvenidos. Es un placer que todos ustedes hayan adherido a esta invitación de la Intendencia de Maldonado para rememorar, recordar entre todos un nuevo aniversario, una nueva conmemoración del Día de Maldonado. A continuación vamos a escuchar las palabras que nos dedica el Intendente de Maldonado, Jesús Bentancur. Buenas tardes, Maldonado. Qué gusto saludar a toda la gente del departamento de Maldonado. En un Maldonado pujante, aún por la pandemia, pero pujante. No se siente, la gente lo siente. Maldonado que hace apenas 265 años eran un grupo de 13 familias, que la mayoría eran guaraníes, que se vienen a asentar en la zona donde hoy es Portezuelo, y en poco tiempo llegó a donde hoy es Maldonado, la primera ciudad del departamento fundada. Pero luego se desarrolla todo el departamento de Maldonado y es lo que es hoy. Así que en este día tan importante, para todos los maldonadenses, vaya un saludo y un abrazo apretado a toda la familia. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro. Bueno, no sé si todos están escuchando bien o si hay algún problema de audio. En primer lugar, quiero agradecerle, déjenme ver un momentito. Sí, se escucha perfecto. Muy bien, muchas gracias a los que están atentos. Quería agradecer muy especialmente a Laura Corbalán, que nos ha cedido el espacio para poder desarrollar este espacio, esta audición, a Martín Ferrario, que está de operador, y a María Pía Cairo, que fue la que me ayudó a armar el PowerPoint. Así que bueno, vamos a comenzar. Dale. Bueno, nosotros tenemos que empezar a explicar por qué se celebra el Día de Maldonado. El Día de Maldonado fue una iniciativa del edil Eduardo Elinger en la Junta Departamental, quien en el año 2004 solicitó ante sus compañeros de la Junta que se estableciera un día para conmemorar el Día del Departamento de Maldonado, a semejanza de otros departamentos. Fue así que ese año se nos pidió a la profesora Díaz de Guerra, al doctor Mario Escaso y a quien habla, que colaboráramos con la Junta y propusiéramos las fechas que a nosotros estimábamos que fueran indicadas para celebrar el Día de Maldonado. Nosotros seleccionamos unas cuantas, pero la que nos pareció más apropiada en forma unánime fue la del 19 de octubre. ¿Por qué el 19 de octubre? Porque el 19 de octubre Felipe II, que aparece en las imágenes, dicta el Real Decreto de 1594, que acá lo ven y nos vamos a detener un momentito porque lo pueden leer con total claridad, donde le pide al gobernador de Asunción que se establezca una población en la isla de Maldonado, ya que, como dice ahí, muchas veces se pierden muchas naves y los naturales capturan a la gente. No sé si lo pueden seguir, la lectura está muy clara. Este texto fue conseguido por la Junta Departamental y luce en uno de sus halls, en el hall superior, porque es el origen que nosotros tomamos por el toponimio Maldonado. Resulta que el rey, recogiendo la costumbre que ya existía, toma el nombre Maldonado, y este es el primer documento oficial en el que aparece escrito, registrado por primera vez, o por lo menos es lo que hemos hallado hasta este momento,
que recoge precisamente el nombre Maldonado, primero para la isla, que no es otra que la isla Gorriti, que después pasa a la costa y finalmente a todo el territorio departamental. La entrada al Río de la Plata era bastante problemática. Acá vemos un plano muy posterior, que es de 1756, es un plano francés, donde se ve distintos textos en francés, y donde dice Cabo de Santa María, es Punta del Este, y ahí está la bahía de Maldonado, ¿verdad? Y por ahí se producía el ingreso de naves que hacían navegación de cabotaje al Río de la Plata, y el monarca pide al gobernador de Asunción que se establezca una población en ese lugar. Ese tal vez sea el antecedente más antiguo de una población en la zona de la bahía de Maldonado. Pero es recién en el año 1600 cuando se cumple la orden del monarca y el gobernador de Buenos Aires envía una expedición a explorar justamente la bahía y la isla de Maldonado, y ahí se hace este primer plano, este primer mapa de nuestra bahía, y se ve claramente a la península de Punta del Este, al cabo de Punta Ballena, y también a las dos islas, ¿no? Ellos hacen todo un sondeo de la profundidad, las distintas especies de la fauna autóctona que encuentran, la flora, permanecen varios días haciendo un estudio, ahí aparece por primera vez la cañada de la Guada, las distintas especies arbóreas que pueden servir para la construcción, la carencia de piedra que había en lo arenoso del territorio. Es un informe muy, pero muy interesante. Ahora bien, ¿por qué Maldonado? Bueno, esto se debe a hay distintas hipótesis, pero la más probable es que sea por Francisco Maldonado, que era un tripulante de la expedición de Gaboto, que en 1527 recorrió el Río de la Plata, y seguramente por un tema de indisciplina fue bajado, era parte del castigo que se daba en esa época, que se abandonaba al insurrecto y se lo dejaba en la costa, o se perdió cuando bajó, o se quiso quedar. Lo habitual era que se integrara a la población, a los naturales, a los indígenas, lo que sucedió con Francisco Maldonado, y después fue recogido en una expedición posterior. Pero ya se empezó a conocer la zona como Maldonado por la presencia de este hombre. Hay que descartar la presencia de vaquianos que venían a hacer vaquerías a la banda oriental, porque en 1594 ni miras de existir el ganado en esta zona, o sea que esa hipótesis la descartamos. Y hoy a la mañana alguien me preguntaba también si aquella teoría de que eran tierras mal donadas, abandonadas por la corona española en manos de los portugueses. Bueno, yo creo, junto con Paul Grusac, que la teoría que más se ajusta, la tesis que mejor se ajusta es la de Francisco Maldonado. Continuando, hacemos un salto en el tiempo, y acá vemos una obra de Miguel Benzo, de nuestro Artigas, un Artigas distinto, al fondo está la ciudadela de Montevideo, cuando el gobierno artiguista, que efectivamente hubo control de la provincia oriental por parte de Artigas designa su autoridad en el cabildo gobernador de Montevideo, que estaba integrado por representantes de los demás cabildos, una forma bastante complicada de elección, y hace las veces de órgano político, económico y administrativo, siempre con la anuencia de Artigas, que estaba en el litoral, ¿verdad? Y es así que llegamos al 27 de enero, que se establece la división política por primera vez de lo que posteriormente sería el Uruguay, hasta ese entonces la provincia oriental. Lo que es
ratificado por Artigas el 3 de febrero. Y acá surgen los primeros 6 departamentos de lo que hoy es nuestro país, ¿verdad? Vemos a Soriano, a Colonia, San José, Canelones, Montevideo y Maldonado. Como ustedes ven, Maldonado tiene una dimensión muy superior a la actual. ¿Por qué? Porque estaba conformado por las actuales superficies de los departamentos de Rocha y parte de La Valleja. Porque el criterio que tomó el Cabildo Gobernador fue establecer los departamentos y las capitales en aquellas ciudades que tuvieran cabildo. Y como Maldonado tenía cabildo, San Fernando tenía cabildo, fue una de las capitales. Y tomó el nombre de Maldonado. Por eso es que, tanto en la propuesta del edil Elinger del año 2004, como posteriormente, al año siguiente, el Poder Legislativo dictó la ley 17.908 del 2005, que también incorporaba por ley la designación de un día para Maldonado, la elección de un día, recayendo en el 19 de octubre, y posteriormente, en el 2012, la ley 18.996 establece, sin hesitaciones, el día del departamento de Maldonado, precisamente el 19 de octubre. Pero Maldonado, en realidad, constituye una realidad de muchas identidades que confluyen. Son identidades locales, identidades que nos distinguen a las distintas ciudades y pueblos, parajes del departamento. Por eso es que hoy, en una forma muy sucinta, muy breve, vamos a analizar la historia, la génesis de cada una de ellas. Vamos a empezar en un orden cronológico, cuál es la más antigua, y en este caso es San Fernando de Maldonado, ¿verdad? San Fernando de Maldonado se funda en una forma de facto, de hecho, es decir, que no tiene una fundación formal, por este señor que ustedes ven en imagen, que es don José Joaquín de Viana, primer gobernador de Montevideo, y que también lo tenemos inmortalizado en una estatua en la avenida José Joaquín de Viana de la capital departamental. José Joaquín de Viana, como dije, fue el primer gobernador de Montevideo, y cuando se establece en Montevideo en 1752-53, hace una recorrida por esta zona y entiende que se debían establecer 2 ciudades. Una era en donde está ubicado hoy Maldonado, en el departamento de Maldonado, y otra en la zona de las minas. Él le escribía al rey diciéndole de la conveniencia de esas fundaciones como antemural, como protección de una posible invasión portuguesa a Montevideo. Le escribe en 2 ocasiones al rey, a través del ministro de la época, y no obtiene respuesta. Y como era un hombre de acción, en el año 1755 establece a los primeros 13 vecinos en las inmediaciones de la Laguna del Diario, en lo que hoy conocemos como Rincón del Diario, que es un valle muy fértil que existe detrás de Punta Ballena, por decirlo de alguna forma, con muy buenas tierras, muy bien regado, y ahí establece a los 13 primeros vecinos, y como yo les decía, no existe una fecha cierta de esa fundación, porque no existe un acta, que construyen sus ranchos, hacen sus cementeras. Este es un dibujo muy naif que hace muchos años me hizo Joaquín González Romero, donde él interpretó, luego de yo haber contado esta historia, era un joven adolescente, cómo podría ser ese Maldonado inicial, ¿verdad? Y esta es la capilla, entre todos los vecinos hicieron la capilla. Hay un documento muy interesante que es de 1796, que es el expediente de construcción de la iglesia de Maldonado, que se encuentra en el Archivo de Indias, donde se cita a varios vecinos ya nonagenarios para que cuenten si salen de testigos. Les levanta el testimonio Rafael Pérez del Puerto y les pregunta quién pagó, quién sufragó la construcción de la primera capilla.
Y los vecinos empiezan a hablar de cuando estaban establecidos en la zona del Diario, de la laguna del Diario, y bueno, y cuentan, y a raíz de esos episodios es que se ha podido reconstruir ese primer emplazamiento, aunque no se sabe a ciencia cierta dónde está ubicado. En 1700, bueno, Viana deja esos primeros 13 vecinos, se va a hacer la campaña de la guerra guaranítica como segundo de Andonaegui, del gobernador de Buenos Aires, esa terrible guerra en la que se unen los ejércitos español y portugués para expulsar a los jesuitas, y en 1757 vuelve y cambia el emplazamiento de la ciudad, del pequeño villorrio aquel, para llevarlo al actual, que no es otro que las manzanas que están alrededor de la plaza. Acá vemos un plano que es muy posterior, que se hizo, fíjense si sería irregular la fundación de Maldonado, que no se hizo con un plano, si bien participó Rodríguez Cardoso, que era también ingeniero, sobrino del ingeniero Cardoso, el que hacía las murallas de Montevideo, ¿verdad? Y que hace este plano y distribuye los primeros solares, las manzanas, los solares donde va ubicada la iglesia, la comandancia, la plaza mayor de la ciudad, y este plano, como yo les decía, es de 1784, que se hace cuando se solicita el cabildo de la ciudad. Siguiente, por favor. Acá vemos ya un dibujo muy posterior, de 1874, de lo que era la comandancia, la iglesia o la capilla Aguilar y la plaza alambrada, ¿verdad? Pero volviendo a la época de la fundación, fíjense el padrón de 1757, porque yo omití decirles que cuando Viana regresa de las misiones, de la Guerra de las Misiones, trae consigo a 7 matrimonios guaraníes, indianos, ¿verdad? Misioneros, y los incorpora a esa nueva población que se estaba formando en Maldonado y de la cual él cambia el emplazamiento por entender que estaba más cerca del puerto, estaba en un lugar más alto, y que si bien el otro era mejor lugar para las cementeras y todo eso, ahí podían vigilar mejor la bahía de Maldonado, que era una de sus preocupaciones. Fíjense que en total habían 18 matrimonios, estamos hablando de 1757, cuando de alguna forma culmina ese proceso fundacional iniciado en 1755, y en 1757 eran 18 matrimonios entre los guaraníes y los españoles, era una población bien indiana, al decir de la doctora Fajardo Tenár, de la cual habían 49 hijos, 25 varones y 24 mujeres. Habían 12 solteros, el total de habitantes entonces ascendía a 97 personas, y entre todos poseían 1.476 vacas, 115 caballos, 681 yeguas, 46 bueyes, 650 ovejas y 10 carros. Esos fueron los inicios de esta primer población del departamento. Y ahora seguimos con la segunda población del departamento en aparecer, o sea, cronológicamente, y no es otra que la ciudad de San Carlos. Esta es una foto, como ustedes verán, muy acá en el tiempo, pero me pareció simpática para presentarla. Siguiente. Acá tenemos la figura de Ceballos, el general Ceballos. Pedro de Ceballos fue un verdadero dirigente, un político muy capaz que tuvo la corona española en el Río de la Plata. Él viene como gobernador de Buenos Aires y justamente en 1761 el rey Carlos III anuló el tratado que tenía el Reino de España con el Imperio de Portugal, llamado el Tratado de Permuta o de Madrid de 1750, que era muy perjudicial para la corona española, y le da la orden en 1762 al gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, de recuperar los territorios españoles que estaban en manos de Portugal. Estamos hablando de una vastísima zona,
hoy ocupada por Río Grande, por Santa Catalina, en el sur del Brasil. Es así que el general Ceballos se pone en marcha. Acá vemos la firma de Pedro de Ceballos y su escudo de armas, y empieza una formidable campaña militar que es muy exitosa, que pone al ejército portugués en fuga, y en el camino, en esa, ya les digo, formidable campaña militar, van quedando matrimonios, familias, casáes, como les decía, porque los portugueses hábilmente habían establecido una política de poblacional que iba usurpando los territorios españoles y estableciendo familias en ellos. Y es así que esos casáes habían venido en su mayoría de las Islas Azores, porque estaban pasando muy mal en esas islas, y justamente Ceballos, Pedro de Ceballos, como los dejaron abandonados a su suerte el ejército portugués, los reagrupa y los empieza a mandar para el territorio español. Es así que en 1763 comienzan a llegar esos contingentes, esos convoys con los portugueses, con esas familias, y acarreaban, bueno, un gran acarreo de ganado se hizo, con el cual se pobló las estancias del rey, y venían con carretas, con muebles, con útiles, y de labranza, y como les decía yo, el ganado, y los empieza a establecer en la zona que nosotros conocemos actualmente como donde está ubicada la ciudad de San Carlos, que no era otro que un paraje enclavado entre los arroyos de Maldonado Grande y Maldonado Chico, que actualmente se llama Arroyo San Carlos, ¿verdad? Acá vemos el escudo de San Carlos, que es muy posterior, cuando se declara ciudad a esa población, en 1963, y uno de los símbolos que aparece en uno de los cuarteles justamente es la iglesia de San Carlos, porque los carolinos tuvieron una iglesia muy bonita, fue la más linda del interior y se inauguró en el año 1800, o sea, fue de las primeras, merced a un cura gallego muy, muy hábil, que era el padre Amenedo Montenegro, que la construyó, puso todo su empeño en construirla, y verdaderamente hizo mucho por el avance de la ciudad. Pero volviendo a esa fundación de San Carlos, entre junio de 1763 y mayo de 1764 se trasladaron esas familias, se establecieron, y siempre los encargados de ejecutar las órdenes de Ceballos estaban muy en comunicación con él, felizmente a través de oficios que por suerte quedaron todos registrados. La ciudad recibió el nombre de San Carlos en honor a Carlos III, que era el rey en ese momento. Y en 1764 tenemos establecidas en San Carlos 114 familias y 511 individuos. Tiene una particularidad muy grande que hasta el día de hoy se proyecta, es que fue el primer centro poblado exclusivamente de carácter civil, fundados por súbditos portugueses, con súbditos portugueses. Es decir, que tenían otra idiosincrasia completamente distinta a los que estaban habitando el Maldonado, que eran todos de procedencia española. Y eso se nota hasta el día de hoy, ¿verdad? En algunas costumbres. Este es el primer plano que se hizo de esa ciudad, y como ven también se tomó el amanzanamiento español tipo damero para la confección de sus manzanas. Siguiente. Y como les decía anteriormente, la iglesia es tal vez el ícono principal de esa ciudad, que trasciende además a la religión católica, porque todos los carolinos la sienten como suya. La tercera ciudad en aparecer en el departamento fue Pan de Azúcar. Nosotros, Pan de Azúcar se encontraba también en una encrucijada, en un cruce de caminos, ya que pasaba por ahí el Camino Real, que se dirigía desde Montevideo a Pando, desde Pando a Maldonado, San Carlos y Rocha y Santa Teresa. Es así
que las carretas, es decir, toda la mercancía, todo lo que se sacaba y entraba a nuestro territorio departamental pasaba por Pan de Azúcar. Acá vemos una muy antigua fotografía de las carretas circulando por el Camino Real. Acá tenemos que en 1887, el entonces presidente de la República, el presidente Tajes, era gobernador provisorio, saca un decreto por el cual se declara pueblo oficialmente a Pan de Azúcar. Y en su artículo segundo designa una comisión auxiliar, que era un brazo ejecutor de la Junta Económico-Administrativa de Maldonado, para que se encargue de planificar, levantar el plano de la planta urbana, las huertas, las chacras, y compilar el proyecto de nivelación de calles. Y el 25 de mayo de 1887 comienza a sesionar la comisión auxiliar. Hay un expediente muy interesante de 1886, que era jefe político Elías de Vicenzi, que le pide al gobierno central que designe como pueblo a Pan de Azúcar, como pueblo oficial. Acá sucede lo que sucedió muchas veces en nuestras declaraciones de pueblo, que el pueblo ya existía en realidad. El pueblo había sido fundado, estimulado en su crecimiento por Joaquín Márquez. Joaquín Márquez era un hacendado y comerciante que había hecho mucho dinero, que se había criado en la zona del Abra de Perdomo, y que compró esas extensiones y le encomendó a Félix de Lizarza, le hizo un poder mediante escribano público, para que fundara un pueblo, que empezara el loteado. Y es así que cuando se decreta oficialmente como pueblo, ya existía una capilla con casa para el sacerdote, un cementerio, una subdelegación de policía, había un juez de paz, tenían teniente alcalde, tenían un agente de rentas y correos, 2 escuelas públicas, habían 85 casas y habían 32 comercios, o sea que era una población muy, muy avanzada, ¿verdad?, cuando aparece esa designación de pueblo. Así que, para darles una idea de lo que era Pan de Azúcar en 1887, tenía 5 almacenes y tiendas, 2 hoteles, una confitería, una platería, una hojalatería, 2 zapaterías, 2 barberías, 3 carpinterías, 3 herrerías, una talabartería, un molino de agua, una tahona, 2 hornos de ladrillos, 5 puestos de carne, o sea, carnicerías, y un puesto de carbón. Pero tal vez lo que nos llama más la atención bueno, esta era una de las imágenes que vemos, esa casa ahí, era una posta de diligencia donde falleció el obispo Vera, Jacinto Vera, cuando hizo una misión a Pan de Azúcar y falleció justamente en ese lugar. Hoy es un museo religioso. Siguiente. Y lo que caracteriza a esa ciudad es tal vez esta hermosa cruz que se levantó en el año 1933 por iniciativa del poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, y el padre Engels Walter, y que se levantó para conmemorar el 19º centenario de la redención del género humano que se había dispuesto en ese momento por el Papa, ¿verdad? Es de cemento armado y mide 35 metros y bueno, hay que trabajar para recuperarla. Bueno, acá vemos una foto actualizada de la ciudad de Pan de Azúcar. Bueno, Piriápolis, acá pasamos a la costa, ¿verdad? Una ciudad con un perfil completamente distinto al de las que ya vimos, un perfil turístico, aunque no empezó así. En 1890, Francisco Piria compró una estancia a la hija del coronel Olivera, que le había tocado esa suerte, esa hijuela,
Nicida Olivera, y le compró 1.825 hectáreas. Francisco Piria era hijo de italianos, él había estudiado, su padre lo mandó a estudiar a Italia, pero a los 13 años ya había vuelto, y fue un gran emprendedor, un gran comerciante, muy hábil, además con mucha visión, y decidió comprar en 1890 este lugar y establecer lo que él llamó un establecimiento agrícola. Él quería, entre 1890 y 1894, desarrolló plantaciones de vid, de olivos, de tabaco, también forestó con eucaliptos, con pinos, con acacias, tenía 200 hectáreas de viñedo, y en 1897 levantó su residencia, que no es otra que el castillo que hoy conocemos como Castillo de Piria, y también tenía canteras de las cuales sacaba granito y mármol. Solicitó al gobierno que le habilitaran el puerto de Piriápolis para sacar todo lo que él producía por ese puerto, lo que logra en 1907, y también estableció en 1910, cuando llega el ferrocarril a Pan de Azúcar y Maldonado, una línea de 18 kilómetros de trocha angosta, donde ponía un trencito que en principio era para transportar todas esas mercaderías, todos esos productos y la piedra que sacaba de sus canteras, que después también se usó para los turistas. Pero a fines del siglo XIX, el establecimiento agrícola comenzó se dio cuenta Piria de que también podía tener su propio balneario, y dejó de ser establecimiento agrícola para ser establecimiento agrícola y balneario. Y ahí es que empieza a planificar un balneario a la usanza europea, delineó calles, construyó la Rambla, ese es el castillo de Piria, la casa de Piria, un verdadero castillo, hoy convertido en museo. Bueno, les decía que él delineó las calles, construyó la Rambla, mesuró los solares. En 1905 se inaugura el Hotel Piriápolis con 100 habitaciones, con baño privado, que hoy es la colonia de vacaciones, ¿no? La vajilla era alemana, la cubiertería era de plata inglesa. Y en 1920 se coloca la piedra fundamental del Argentino Hotel, al cual comparece inclusive el presidente de la República, Baltasar Brum, y su construcción demoró 10 años, ¿verdad? Bueno, el balneario comienza a desarrollarse, comienzan a darse los viajes frecuentes por mar y por tren, y hay un incipiente crecimiento estimulado por el propio Piria, que es un gran propagandista que hace publicidad incluso del balneario hasta en Europa. Y cuando se edifica este hotel, que él lo ve construido porque se inaugura en 1930 y él fallece en el 32, era un edificio de 6 pisos con 350 habitaciones y podía albergar 900 huéspedes. En su momento fue el más moderno de Sudamérica, ¿verdad? Bueno, y ahí el Piriápolis se convierte en, acá vemos el trencito de Piria, circulando por el balneario. Yo les decía que Piriápolis se convierte en un balneario muy, muy cotizado en ese entonces, y de alguna forma compite con Punta del Este, ¿no? Siguiente, por favor. Él dota de distintos monumentos y paseos al balneario, lo que lo hace muy, muy atractivo. Bueno, ahora pasamos a otra ciudad, como lo es Aiguá, en el norte del departamento, ¿verdad? Una ciudad que también se encuentra en una encrucijada de caminos, en el vértice del departamento, más próximo a Minas que a Maldonado, con una gran producción agrícola y ganadera, y fue fundado por Margarita Muniz, como es conocido, que donó los terrenos en 1892 para la construcción de esa ciudad. Lo que es interesante de conocer es que el abuelo de Margarita Muniz, que se llamaba Jerónimo Muniz, es de esos matrimonios casáes que trae Ceballos para fundar la ciudad de San Carlos.
O sea que sus abuelos, Jerónimo Muniz, y su abuela, que se llamaba María Antonia de Rocha, él era oriundo de Janeiro, y ella de la isla Terceira de las Azores, se establecen como pobladores fundadores de San Carlos, y como era habitual, se les otorga un solar en la villa de San Carlos y una estancia en el Valle del Aiguá, que no es otra que parte de la tierra que se dona para fundar San Carlos, Aiguá, perdón. Lo particular en esta fundación es que Jerónimo era medio pícaro, Jerónimo Muniz, el abuelo de Margarita. Bueno, tuvo 7 hijos con doña María Antonia, pero abandonó a su familia en 1787. El pícaro de Jerónimo vendió la gran parte del ganado, hizo una buena partida de cueros, que los vendió también, recogió los caballos y partió para Río Grande en una suerte de amnistía que hubo cuando, por otro tratado entre España y Portugal, que le permitió la vuelta a los portugueses que quisieran retornar a tierras portuguesas hacia 1880. Y esto, bueno, Jerónimo Muniz vuelve en 1887, dejando a María Antonia con sus 7 hijos a la buena de Dios. Ella se las arregló como pudo, fabricando velas de cera y vendiendo pan junto con una esclava. Pero no podía administrar la estancia, que estaba a 20 leguas de San Carlos, imagínense en esa época, ¿no? Y en 1793 designa un administrador, que es Coelho, Antonio José Coelho, para poner orden a su estancia. Cuando ella muere, había designado como albacea a Coelho, y ahí sabemos qué era lo que había en esa estancia. Habían 8.800 cabezas vacunas, 15 bueyos de servicio, 75 caballos de faena, 11 macarrones, 7 potros redomones, 13 manadas de yeguas de 25 cada una, 1.500 ovejas y un esclavo. Y se reparte entre esos 7 hijos: María, Teodoro, Francisca, Ángela, Eugenio, Santiago y Antonio. Antonio va a ser el padre de Margarita Muniz, pero no había muerto el que había huido. Entonces Jerónimo se le comunica la muerte de su esposa, y él otorga un poder a favor de uno de sus yernos, de Félix Pérez, y le deja todo a sus hijos en la provincia oriental, con la condición de que no reclamen nada de lo que él pudiera tener en tierras portuguesas. Bueno, esta es una anécdota, pero bueno, concretamente Margarita dona en 1892, el 21 de noviembre, las tierras para hacer el pueblo de Aiguá, las vende, a su vez le dona a la curia para levantar una capilla y al Estado para levantar los edificios públicos. En 1906 se oficializa Aiguá como pueblo, también se instala la comisión auxiliar en 1908, y el nombre que recibe es San Antonio de Aiguá. Esta era la casa de Margarita Muniz, como verán, muy humilde, hoy forma parte de un parque, y recibe el nombre. Esta es la capilla, la primitiva capilla de Aiguá, que está restaurada, fue restaurada en esta administración, precisamente. Hay un trabajo muy bueno hecho por una comisión especial presidida por la esposa del intendente Liliana Bernardes, de recuperación de las fachadas en la ciudad de Aiguá, que se va a continuar si Dios quiere. Y bueno, yo les decía que San Antonio de Aiguá recibe ese nombre por el padre de Margarita, en honor a él, que se llamaba Antonio, San Antonio de Aiguá. Bueno, ahora pasamos a Punta del Este. Punta del Este es un balneario muy conocido, comparte con Piriápolis esa vocación marítima y turística, ¿verdad? A diferencia de otras ciudades del departamento. Como saben, en 1843 se vende Punta del Este, en la época de la Guerra Grande, el gobierno de la defensa la vende a estos 2 hermanos, Alejandro y Samuel Lafone, quienes se obligan a construir una ciudad, un pueblo, a delinear un pueblo en ese lugar, lo que logran hacer en 1889-90, cuando se levanta este plano de la península, también muy inadecuado porque lo hacen con el sistema de damero
español ni no se adapta a la topografía del lugar. Surge en 1889 el primer hotel, bueno, esta es la primera construcción del balneario de 1860, el Faro de Punta del Este, que todavía está, y este es el edificio de la aduana y el muelle de 1887. Estas son distintas visiones de Punta del Este. En 1889 surge el primer hotel, que es ese que está ahí de blanco, que ustedes ven en la imagen, que era una empresa de pesquería que se convierte en hotel gracias a Pedro Rizo, y empieza a recibir a los primeros turistas que vienen a la zona. Acá vemos el camino que no es otro que la avenida Gorlero y la playa. Tuvo un crecimiento vertiginoso Punta del Este. En 1907, este es el presidente Williman, que declara pueblo a Punta del Este por ley 3186. Acá sucedió algo muy parecido que a lo de Pan de Azúcar, porque el pueblo ya venía creciendo. Ese año de 1907 se había establecido la primera escuela, la escuela pública, y ya tenían 62 niños de alumnos, o sea que habla de la cantidad de niños, de población que había. Y bueno, el presidente Williman visita Punta del Este en 1910, en 1907, como les decía, impulsa esta ley de creación del pueblo. Surge enseguida el Hotel Biarritz, que ya se estaba construyendo, que fue el primer gran hotel 5 estrellas que tuvo Punta del Este, un hotel balneario para recibir a la creciente demanda que había, sobre todo de argentinos que querían venir a veranear acá. Surgen después el British House y el Hotel España. Acá vemos una foto de Punta del Este hacia 1920, sacada justamente desde el Hotel Biarritz, coloreada, que denota cómo el balneario rápidamente fue creciendo. Y me olvidé decir que en 1908 se creó su comisión auxiliar. La Barra es un paraje establecido en lo que se conocía como el Rincón de los Piris, que es de 1778, cuando el gobernador de Buenos Aires, Bertiz, le otorga a Francisco Piris de Sosa ese lugar, por eso se llama Rincón de los Piris, y en una estancia que era de Salvador Payas, funda la Barra en 1914. Era un balneario de los carolinos, según el plan original tenía 12 manzanas, y se aprobaron en febrero de 1914, y Naciaceno Payas, que era de origen español, tuvo el primer hotel en la Barra, que fue La Toja. Se cuenta que tenía un camión Forte, y en la caja del camión construyó bancos, le decían a ese camión, a ese suerte de ómnibus, Jesús del Gran Poder, con el que traía a los veraneantes, los iba a buscar a la estación de San Carlos, y los traía por el camino de Urquiza, abriendo porteras para que vinieran a veranear. Pero también ya existía un centro poblado en la Barra hacia 1914, porque los carolinos habían optado por ese lugar como lugar de balneario. Acá vemos la balsa que cruzaba el arroyo Maldonado y que trasladaba a vehículos y a personas. Acá vemos a don Antonio Zanoni con su hijo, que fue el constructor del primer puente que existió en la Barra, que era de madera. Él era capataz de la Intendencia de Maldonado, y por encargo de la Intendencia hicieron ese puente, ¿verdad? Y acá, bueno, esta es una foto ya de la década del 70, de fines del 60, cuando se construyó, bueno, el puente Curvo de la Barra en el año 63, un puente muy reconocido por su calidad arquitectónica, y que sin lugar a dudas singulariza y es un icono de la Barra. Y ahora vamos a Garzón. Estamos siempre hablando en forma cronológica cuando fueron apareciendo los pueblos, ¿verdad? Garzón, toda esa zona de Garzón debe su nombre esta vez sí a un vaquiano que venía a hacer vaquerías desde Buenos Aires, en esta zona de la provincia oriental, que era en la banda oriental, que era usada como gran estancia de los porteños, y quedó su apellido en la zona.
El pueblo de Garzón surgió hacia 1920, cuando el vecino Juan Ramón de León hace el primer fraccionamiento del pueblo. También prosperó rápidamente durante los primeros 30 años, se establecieron comerciantes, hacendados sobre todo, encargados de los negocios rurales, administradores, abastecedores, y tenía una importante actividad agrícola y ganadera. Estaba muy vinculada a su actividad a la línea férrea y también se encontraba más cerca de Rocha que de Maldonado, como sucedía con Aiguá. En la década del 40 aparece el molino, panadería de cerradero de don Leopoldo Lazo, que ahora lo vamos a ver en una foto. Y lo anterior era la capilla y la estación, una estación muy bonita, una capilla muy sencilla. Y también aparece el almacén, ferretería, bazar y tienda de Isidoro F. Martínez. Hoy por hoy hay ciertos emprendimientos que le están dando un verdadero realce a toda esa zona, con grandes plantaciones, y que por suerte están proveyendo de trabajo a sus habitantes. Bueno, acá tenemos otro pueblo del departamento, como es Pueblo Edén, un pueblo muy tranquilo, ubicado sobre el arroyo El Pintado, a 30 kilómetros de la ruta 12. Ahí vemos su capilla, la capilla de San Isidro, que se inició la construcción en el año 28 y la terminó, cuando no, el Padre Domingo. El 8 de agosto de 1917, Ramón Furtado dividió las parcelas y fundó la localidad. Pero el nombre de la localidad, que yo cuando era chico así se decía, era Villa de Mataojo de San Carlos. Y después se le cambió el nombre por Edén, porque al fundador, por Pueblo Edén, porque un amigo le dijo, pero este es el Edén, es un lugar tan lindo como el paraíso. Y parecía más atractivo que eso de Villa del Mataojo de San Carlos. También hay una serie de establecimientos en esa zona, y vecinos que se han establecido. Ahí tenemos la capilla restaurada, se hacen fiestas muy bonitas. Gregorio Aznares, ustedes saben que el ferrocarril llegó hacia el 1900 a la estación La Sierra, era la terminal del ferrocarril para el lado de Maldonado, San Carlos y Rocha, y de ahí la gente tomaba la diligencia con esos destinos, ¿verdad? Entonces había mucho movimiento de pasajeros, de viajeros, y las diligencias venían a llevarlos para Piriápolis, Maldonado, San Carlos, mismo Rocha. En torno a esa estación se formó un pueblito. También uno de esos viajeros fue un francés, Félix Giraud, que era el que fundó el primer ingenio azucarero del Uruguay, basado en la remolacha, y que después vendió al ingeniero Gregorio Aznares y a su socio, que era un señor Díaz, y el ingenio pasó a llamarse Díaz Aznares. En 1900 pasó a llamarse Rausa, es decir, Remolachas y Azucareras del Uruguay S.A. Era un pueblo netamente agrícola que vivía de la producción de la remolacha azucarera y de la fábrica. La fábrica construyó viviendas para los obreros, tenía su propia energía eléctrica y agua corriente proporcionada por la misma empresa. Incluso la Rausa le asignaba a cada vecino 500 metros de tierra para que pudieran tener sus huertas, le permitía tener hasta 2 vacas para abastecerse. Surge ahí un club social que los nuclea, que es Rausa, y también una escuela que funciona desde 1915, la escuela número 7, que el local se inauguró en 1940. En 1969 el paraje de la estación La Sierra pasa a denominarse oficialmente como Pueblo Gregorio Aznares. Se fraccionan en 1948 los primeros terrenos, y en el 63 se inaugura la luz eléctrica, y en el 68 70 viviendas que se hacen en convenio con INVE y el BID. En 1971 se inaugura el cementerio local. Por último, para ir cerrando los parajes poblados de Maldonado, tenemos a José Ignacio, que se desarrolló muchísimo en las últimas décadas, pero inicialmente lo más importante fue la construcción del faro en 1877,
y que José Ignacio había sido también un piloto que había abierto un camino entre Colonia y Río Grande, que pasaba por esta zona entre 1728 y 1730, y su nombre quedó para la posteridad. Y acá vemos algunas fotografías de los primeros veraneantes y visitantes del balneario, que como verán tuvo un inicio muy primitivo, muy azaroso, y hoy por hoy está convertido en uno de los balnearios principales. Bueno, con esto espero haberles podido dar una noción de lo que se trataba esta charla en recuerdo, en conmemoración de este nuevo aniversario del Día de Maldonado. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, y vamos a ver si podemos, si hay alguien que tiene alguna inquietud, que nos lo hagan saber acá. Que con mucho gusto trataremos de evacuarlos, y agradecerle a quienes me han apoyado en esta iniciativa. Lamento que no lo podamos hacer en forma presencial, pero también tiene sus ventajas porque hay otras personas que no lo pueden hacer. Les agradezco si nos pueden escribir, y esto se va a grabar, que acá nos están preguntando, se grabó y se va a subir a YouTube para que quienes lo deseen lo puedan escuchar. Perdonen que fue muy rápido, pero queríamos contemplar a todo el departamento, porque, reitero, esta es una fecha que le pertenece a todo Maldonado, a todos los maldonadenses, no es exclusiva de una ciudad, y sirve para que nosotros logremos una cohesión social que nuestro departamento la necesita, porque tal vez una de las características principales es esa población aluvional que nos alimenta constantemente, y que necesitamos integrar al quehacer departamental. Bueno, si no existen otras interrogantes, los saludo muy especialmente a todos ustedes, les agradezco haberme acompañado, y a pesar de que esto es virtual, he sentido la cálida presencia de todos ustedes. Así que muchas gracias. Espérate un poquito, que se vaya la gente.